Hola señores, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal. ¿Alguna vez han matado a alguien y han dormido mejor que nunca esa misma noche? Yo sí, Ani, lo peor, o lo mejor, según como lo vean, es que ahora camino libre por las calles. Respiro el mismo aire que ustedes, compro en el mismo supermercado, tal vez me he cruzado con alguno de ustedes en el metro y nadie, absolutamente nadie, sabe lo que hice. Bueno, hasta ahora, pero esta es mi historia, una historia que necesito contar antes de que me lleve la muerte o la conciencia, lo que llegue primero. Aunque siendo honesto, la conciencia dejó de visitarme hace años. Soy joven, tengo 26 años y ya he vivido más que muchos viejos que conozco. He visto cosas que harían temblar a cualquiera. He hecho cosas que me convertirían en un monstruo a los ojos de todos ustedes. Pero ¿saben qué? No me arrepiento. Para nada, para nada. Y cuando terminen de escuchar mi historia completa, algunos de ustedes, solo algunos, van a entenderme. Otros me van a odiar y está bien. Yo solo necesito que me escuchen hasta el final, porque esta historia tiene que ser contada tal y como sucedió. Sin filtros, sin mentiras piadosas, sin intentar quedar bien con nadie. Mi nombre no importa. Pueden llamarme Marco si quieren ponerle un nombre a esta voz que les habla. Crecí en un barrio de clase media, con una madre soltera que trabajaba 14 horas diarias para mantenernos a mi hermana menor y a mí, a mi padre. Nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Nunca supe nada más de él. Ni siquiera sé si sigue vivo. Tampoco me importa. La figura paterna en mi vida, si se le puede llamar así, fue mi abuelo materno. Bueno, el abuelo de mi novia, para ser precisos. Pero ya llegaremos a eso. Conocí a Isabela cuando tenía 19 años. Ella tenía 18. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Cabello negro hasta la cintura, ojos color miel, una sonrisa que te desarma por completo. Pero no era solo su belleza física. Isabela era diferente. Tenía esa forma de mirar el mundo con inocencia, como si todo fuera nuevo y maravilloso, como si la maldad no existiera. Y tal vez para ella no existía, porque nunca había salido de la burbuja dorada en la que vivía. Isabela venía de dinero, mucho dinero. Su familia era dueña de varias empresas en la ciudad. Vivían en una mansión en las afueras, con jardines que parecían salidos de una revista, con empleados que le servían hasta el agua. Cuando me llevó por primera vez a su casa, sentí que había entrado a otro planeta. Yo, que había crecido en un departamento de 2 habitaciones, donde el sonido de las tuberías era la banda sonora de todas mis noches, ahora estaba parado en un recibidor más grande que toda mi casa. La familia de Isabela me recibió con educación, esa educación fría y medida que usan los ricos cuando no quieren ser groseros, pero tampoco quieren que te sientas cómodo. Su madre, Cecilia, me miraba como si fuera un bicho raro que su hija había recogido de la calle. Su padre, Roberto, apenas me dirigía la palabra punto, pero el abuelo era diferente en don Arturo, 82 años, espalda encorvada, manos temblorosas, pero ojos afilados como cuchillos, ojos que te atravesaban, que te leían, que te juzgaban en silencio. Desde el primer día, don Arturo me odió. Y no lo disimulaba. Cuando Isabela nos presentó, él ni siquiera se molestó en darme la mano. Me miró de arriba abajo con desprecio y dijo: «Han otro parásito más, buscando vivir de nuestro apellido». Isabela se puso roja de vergüenza. Yo apreté los puños dentro de mis bolsillos y sonreí. «Un placer conocerlo, don Arturo», le dije. Él escupió al suelo, cerca de mis zapatos, y se fue caminando con su bastón. Esa fue nuestra primera interacción. Pero no sería la última ni de cerca. Isabela y yo nos enamoramos profundamente. Ella era mi escape de la realidad gris en la que había vivido toda mi vida. Con ella todo era diferente. Hacíamos planes de futuro, hablábamos de viajar juntos, de construir algo propio, de alejarnos de su familia y formar la nuestra. Ella decía que no le importaba el dinero, que podíamos vivir en un departamento pequeño como el mío,
que lo único que necesitaba era estar conmigo. Y yo le creía a Dios como le creía, pero don Arturo no nos iba a dejar en paz. Cada vez que yo iba a visitarla, yo estaba ahí, siempre con un comentario venenoso, siempre con una mirada de asco. ¿Todavía sigues aquí, muchacho? Creí que ya te habías dado cuenta de que no eres bienvenido. Isabela merece a alguien de su nivel, no un muerto de hambre que viene a llenar su plato con nuestra comida. Tu madre debe estar muy orgullosa de haberte criado como un aprovechado. Cada palabra era una puñalada, y yo las aguantaban todas, porque amaba a Isabela y porque sabía que si reaccionaba, si le decía algo, a ese viejo maldito perdería todo. Isabela me defendían siempre, discutía con su abuelo, le gritaba, lloraba, pero don Arturo era el patriarca de esa familia. Su palabra era ley. Ypsilon poco a poco empezó a trabajar en la mente de Isabela. Ese muchacho no te conviene. Niña, solo quiere tu dinero. ¿Crees que te ama a ti y está usando? Cuando se canse de ti o consiga lo que busca, te va a dejar tirada como una basura. Yo veía cómo esas palabras se metían en su cabeza, cómo empezaba a dudar, cómo me miraba diferente. Un día, después de 6 meses de relación, Isabela me llamó llorando. Marcos, tenemos que hablar. Fui corriendo a su casa. Cuando llegué, ella estaba en el jardín, sentada en una banca de piedra, con los ojos rojos e hinchados. Mi abuelo me dio un ultimátum. Me dijo, o termino contigo o me desheredan, a mí y a mi familia completa. Dice que prefiere quemar todo su dinero antes que verme con alguien como tú. Sentí como se me congelaba la sangre. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté. Isabela me tomó de las manos. Le dije que me desherede, que no me importa el dinero, que yo te amo y que vamos a salir adelante juntos. Me abrazó y yo sentí que el mundo volvía a tener sentido. Pero esa felicidad duró poco, muy poco. Don Arturo no cumplió su amenaza de desheredarlos. En lugar de eso, hizo algo peor. Empezó a investigarme, contrató detectives privados, revisó cada rincón de mi vida, de mi pasado, de mi familia, y encontró algo que yo había enterrado muy profundo, algo de lo que ni siquiera Isabela sabía. Cuando yo tenía 16 años, estuve involucrado en un robo. No fui yo quien lo cometió, pero estaba ahí. Era amigo de los tipos que lo hicieron. Nos agarró la policía a todos. Yo era menor de edad, así que mi expediente quedó sellado. Hice servicio comunitario, terapia, y después de 2 años todo quedó borrado legalmente. Yo había cambiado, había dejado atrás esa vida. Me había alejado de esas amistades. Había trabajado duro para salir adelante, para estudiar, para ser alguien diferente. Pero don Arturo desenterró eso y lo usó en mi contra. Una tarde, Isabela llegó a mi departamento. Traía una carpeta en las manos. Su cara estaba pálida. ¿Esto es verdad?, me preguntó, tirando la carpeta sobre la mesa. Adentro había fotos, documentos, recortes de periódicos, todo sobre aquel robo de hace años. Isabela, yo puedo explicar. Empecé a decir, ¿por qué no me lo dijiste? Me interrumpió. Su voz temblaba. Yo te conté todo sobre mí en todo. Y tú me ocultaste esto, porque quedó en el pasado, porque ya no soy esa persona, porque tenía miedo de perderte, le dije. Isabela se quedó en silencio un momento largo. Luego me miró con lágrimas en los ojos. Necesito tiempo para pensar, dijo, y se fue. Esa noche no dormí. Llamé a Isabela 100 veces. No contestó. Le escribí mensajes a nada. Al día siguiente fui a su casa. El guardia de seguridad no me dejó entrar. Órdenes de don Arturo, me dijo. Grité el nombre de Isabela. Desde la reja a nádame. Quedé ahí parado como un idiota durante 2 horas bajo el sol, hasta que la policía llegó y me pidió que me retirara. Pasaron 3 semanas sin saber nada de ella. 3 semanas en las que sentí que me estaba muriendo por dentro. 3 semanas en las que el odio hacia don Arturo crecía como un tumor maligno en mi pecho. Ese viejo hijo de puta me había quitado lo único bueno que tenía en mi vida. Me había destruido. Y lo peor era que
lo había disfrutado. Lo sabía, podía imaginarlo sonriendo, saboreando su victoria, satisfecho de haber alejado al parásito de su nieta preciosa. Hasta que un día recibí un mensaje de Isabela: podemos vernos en el café donde nos conocimos. Mañana a las 3 han. Fui. Por supuesto que fui, llegué media hora antes, nervioso, ensayando en mi mente todo lo que le iba a decir, cómo le iba a explicar, cómo le iba a demostrar que yo había cambiado, que merecía otra oportunidad. Isabela llegó puntual. Se veía diferente, más delgada, más pálida, con ojeras profundas. Se sentó frente a mí sin saludar. Marcos, esto no puede seguir, dijo directamente. Mi familia no te acepta, mi abuelo jamás va a cambiar de opinión y yo no puedo vivir en guerra con ellos. No puedo elegir entre tú y mi familia. Isabela, por favor, intenté decir. No, me interrumpió. Esto se terminó. Es lo mejor para los dos. Se levantó y se fue. Así, sin más, sin darme tiempo a nada. Me quedé ahí sentado, viendo cómo se alejaba. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí, algo que no se podía reparar. El dolor se transformó en rabia. Y la rabia se transformó en algo oscuro, algo frío, algo que me susurraba al oído: es culpa de él en todo. Es culpa de él en don Arturo, te quitó tu vida. Y él tiene que pagar. Esa noche, cuando volví a mi departamento, no lloré, no grité, no rompí nada. Me senté en mi cama, en silencio, y empecé a planear, porque había tomado una decisión. Una decisión de la que, como les dije al principio, no me arrepiento. Don Arturo iba a pagar por lo que me hizo, iba a pagar con su vida. Y yo me iba a asegurar de que sufriera, porque el sufrimiento que él me causó no iba a quedar sin respuesta nunca. Y así comenzó todo lo que voy a contarles a continuación, todo lo que me convirtió en lo que soy ahora: un hombre libre, un hombre que durmió tranquilo después de matar, un hombre que camina entre ustedes sin que nadie sepa la verdad. Hasta ahora, durante los siguientes 2 meses, me dediqué a estudiar cada detalle de la vida de don Arturo. Me convertí en su sombra invisible. Aprendí sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Sabía a qué hora se despertaba, qué desayunaba, cuando salía a caminar por el jardín, cuando se encerraba en su estudio, a qué hora se iba a dormir. Sabía que los jueves por la tarde su enfermera personal, la señora Marta, tenía el día libre. Sabía que los guardias de seguridad hacían sus rondas cada 45 minutos. Sabía que don Arturo tomaba pastillas para dormir todas las noches, siempre a las 10, y que a las 10:30 ya estaba profundamente dormido. Pero no era suficiente con saber su rutina. Necesitaba entrar a esa mansión sin levantar sospechas. Y ahí fue donde tuve suerte, o donde el destino, si es que existe algo así, jugó a mi favor. Resulta que el jardinero de la familia, un hombre llamado Esteban, frecuentaba el mismo bar que yo, un bar de mala muerte en mi barrio, donde iba a ahogar mis penas después de perder a Isabela. Esteban era alcohólico, gastaba todo su sueldo en cerveza y whisky barato. Tenía deudas con medio mundo, yo lo sabía. Una noche me le acerqué, la invité, unos tragos, hablamos él y le. Gané confianza, y cuando estuvo lo suficientemente borracho, le hice una propuesta. Necesito que me consigas el uniforme de jardinería y me dejes entrar a la mansión un día, solo una vez. Nadie tiene que saber. Te pagaré 5,000 pesos. Esteban me miró con ojos vidriosos. ¿Para qué quieres entrar?, preguntó. Eso no te importa, le dije. Solo necesito saber si aceptas o no. Él se quedó pensando. Un momento luego asintió. Pero si nos descubren, yo no sé nada, dijo. ¿Hecho?, respondí. El plan era simple. Un jueves por la tarde, cuando la enfermera no estuviera, Esteban me prestaría su uniforme y me dejaría entrar por la puerta de servicio. Yo fingiría estar trabajando en el jardín, cerca de la ventana del estudio de don Arturo. Desde ahí podría observarlo más de cerca, ver dónde guardaba sus cosas, encontrar alguna debilidad, alguna oportunidad. No tenía planeado matarlo ese día, solo era reconocimiento. Eso me decía a mí mismo. Llegó el jueves, me puse el uniforme, una gorra para cubrirme la cara, y entré a la mansión
como si nada. Nadie me prestó atención. Para ellos, yo era solo otro empleado más. Encaminé hacia el jardín trasero. Tomé unas tijeras de podar y me puse a cortar arbustos cerca del estudio. Desde ahí podía ver a don Arturo a través de la ventana. Estaba sentado en su escritorio, leyendo unos papeles, tomando té. Se veía tranquilo, relajado, sin la menor idea de que el hombre al que había destruido estaba a unos metros de él, observándolo, odiándolo con cada fibra de su ser. Y entonces pasó algo que no esperaba a Isabela. Entró al estudio de su abuelo. Yo me agaché detrás de los arbustos para que no me viera. Ella se veía peor que la última vez. Tenía los ojos hundidos, los labios pálidos, parecía enferma. Don Arturo la saludó con una sonrisa. Ella no le devolvió la sonrisa. Se sentó frente a él y empezó a hablar. No podía escuchar bien lo que decían, pero por sus gestos y expresiones era obvio que estaban discutiendo. Ana Isabela lloraba. Don Arturo negaba con la cabeza, levantaba la voz. En un momento ella se levantó y gritó algo. No pude escuchar qué, pero vi como don Arturo se puso de pie también. Golpeó el escritorio con el puño y le gritó de vuelta. Isabela salió corriendo del estudio, con las manos en la cara, sollozando. Algo dentro de mí se retorció. Ver a Isabela así, destrozada, por culpa de ese viejo miserable, hizo que el odio se intensificara aún más. Ya no solo quería hacerle pagar por lo que me había hecho a mí, quería hacerle pagar por lo que le estaba haciendo a ella, porque estaba claro que don Arturo no solo me había quitado a Isabella, también la estaba destruyendo a ella, y eso no lo iba a tolerar. Esa noche, cuando volví a mi departamento, cambié el plan. Ya no iba a ser solo reconocimiento, ya no iba a esperar más. Iba a actuar y lo iba a hacer pronto, muy pronto. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que perfeccioné cada detalle. Conseguí sedantes, los mismos que don Arturo tomaba para dormir, pero en dosis mucho más altas. Conseguí cinta adhesiva, resistente guanches y látex, una navaja pequeña y afilada. Y lo más importante, conseguí información sobre las cámaras de seguridad. Esteban, por otros 5,000 pesos, me dijo dónde estaban ubicadas, cuáles eran los puntos ciegos, y me consiguió una copia de la llave de la puerta trasera del estudio de don Arturo. Elegí un jueves, otra vez un jueves, cuando la enfermera no estaba. Esperé hasta las 11 de la noche. Me vestí de negro, me puse los guantes y caminé hacia la mansión. Entré por la parte trasera del jardín, donde sabía que no había cámaras. Crucé entre los árboles y arbustos hasta llegar a la puerta del estudio. Metí la llave, giré, la puerta se abrió sin hacer ruido. Adentro todo estaba oscuro. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba tenuemente el lugar. Subí las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba la habitación de don Arturo. Cada escalón crujía bajo mis pies. Cada crujido me hacía pensar que alguien me iba a escuchar, pero nadie lo hizo. Llegué a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré. Don Arturo estaba en su cama, durmiendo profundamente. Roncaba levemente. Se veía frágil, vulnerable. Un anciano indefenso. Por un segundo, solo un segundo, dudé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a cruzar esa línea? Pero entonces recordé todo. Recordé sus insultos, su desprecio, cómo me había humillado una y otra vez. Recordé cómo me quitó a Isabela. Recordé cómo la hizo llorar y la duda se evaporó. Me acerqué a él, saqué los sedantes y se los puse en la boca mientras dormía, forzándolo a tragarlos con un poco de agua. Se despertó sobresaltado, tosiendo, tratando de gritar, pero yo le tapé la boca con la mano en don Arturo. No griten, soy yo, el parásito. ¿El muerto de hambre? ¿Me recuerda? Sus ojos se abrieron completamente. Me reconoció en mí el miedo en su mirada, y eso me dio poder, un poder que nunca había sentido antes. Los sedantes hicieron efecto rápido. En menos de 2 minutos don Arturo estaba semiconsciente, incapaz de moverse,
Incapaz de hablar con claridad, lo até a la cama con la cinta adhesiva. Manos, pies, torso, no se podía mover ni un centímetro. Luego le puse más cinta en la boca. No quería que nadie lo escuchara, no. Todavía me senté en una silla frente a él. Lo observé. Él me observó, sus ojos suplicaban, pero yo no sentía compasión. Solo sentía satisfacción. ¿Sabe por qué estoy aquí, don Arturo?, le dije con calma. Porque usted me quitó todo, absolutamente todo. Y ahora yo voy a quitarle todo a usted, empezando por su dignidad y terminando con su vida. Y así fue como comenzó la parte más oscura de esta historia. La parte que algunos de ustedes no van a querer escuchar. Pero yo necesito contarla porque es la verdad. Mi verdad, lo primero que hice fue quitarle la cinta de la boca. Quería que hablara. Quería escucharlo suplicar. Don Arturo tosió, respiró con dificultad y luego empezó a hablar con voz débil y temblorosa. Por favor, no me hagas daño, puedo darte dinero, todo el dinero que quieras. Por favor, me reí. Una risa seca, amarga. Dinero, don Arturo, ¿cree que vine por dinero? Usted me llamó parásito, muerto de hambre, aprovechado, pero nunca me importó su maldito dinero. Lo único que me importaba era Isabella, y usted me la quitó. Me quitó la única persona que me hacía sentir vivo. Así que no quiero su dinero. Quiero que sufra. Durante las siguientes horas hice cosas que no voy a detallar completamente porque sé que hay límites, incluso para una historia como esta. Pero les diré lo esencial. Usé la navaja para hacerle cortes superficiales en los brazos, nada mortal, solo lo suficiente para que sintiera dolor, para que supiera lo que era sentirse indefenso, vulnerable, humillado. Le pregunté una y otra vez, ¿por qué me odiaba tanto? ¿Qué le hice yo para que me tratara así? Él lloraba, balbuceaba excusas sin sentido. No eras suficiente para ella. Ella merece lo mejor. ¿Y quién es usted para decidir qué es lo mejor para ella?, le grité. ¿Quién le dio el derecho de destruir mi vida? En un momento, don Arturo empezó a suplicar que lo perdonara, que él podía arreglar las cosas, que hablaría con Isabela, que nos daría su bendición, que nos ayudaría económicamente, todo lo que yo había querido escuchar meses atrás, pero ahora sonaba hueco, desesperado, patético. Es demasiado tarde para eso, le dije. Usted ya tomó su decisión y yo tomé la mía. Alrededor de las 3 de la mañana, don Arturo empezó a mostrar signos de que los sedantes estaban afectando su corazón. Su respiración se volvió irregular. Su piel se puso azulada. Entró en pánico, yo también. No esperaba que pasara tan rápido. Mi plan era hacerlo sufrir toda la noche y luego, no sé, ya no había planeado bien esa parte. Pero ahora estaba pasando. Él se estaba muriendo frente a mí y en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, sentí alivio. Sentí que por fin se estaba haciendo justicia. Observé cómo sus ojos se ponían vidriosos, cómo dejaba de moverse, cómo su pecho dejaba de subir y bajar. Y cuando todo terminó, cuando estuve seguro de que estaba muerto, me quité los guantes, limpié cualquier rastro de mi presencia y salí de ahí tal como había entrado, en silencio. Como un fantasma, caminé de regreso a mi departamento. Eran casi las 5 de la mañana. El cielo empezaba a clarear. Pensé que estaría temblando, que estaría aterrado, que sentiría culpa, pero no. Me sentía vacío, como si hubiera cerrado un capítulo, como si hubiera dejado ir algo pesado que cargaba desde hacía meses. Llegué a mi casa, me quité la ropa, la metí en una bolsa de basura y me di una ducha larga. Luego me acosté y dormí. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. Al día siguiente, las noticias explotaron. Empresario, multimillonario, encontrado muerto en su mansión. La familia declaró que había sido un ataque al corazón. Los médicos confirmaron que don Arturo tenía problemas cardíacos previos, que estaba medicado, que su muerte no era sorpresiva, considerando su edad y condición. No hubo autopsia exhaustiva, la familia no quiso, querían privacidad, querían cerrar el asunto rápido, y así fue. Yo seguí con mi vida, fui al funeral
Sí, fui. Me paré al fondo, con gafas oscuras, observando. Vi a Isabel Ancé, veía destrozada, lloraba sin control. Su madre la sostenía, su padre tenía la mandíbula apretada. Nadie me reconoció, a nadie sospechó nada. Para ellos, yo ya no existía. Era solo un recuerdo del pasado de Isabela, un novio de clase baja que ella había superado. Pero entonces, 2 semanas después del funeral, pasó algo inesperado. Isabela me buscó, me escribió un mensaje. Preciso verte, por favor. Nos vimos en un parque, lejos de su casa, lejos de todo. Cuando llegó, se lanzó a mis brazos y lloró como nunca la había visto llorar. Marcos, lo siento tanto. Siento haberte dejado. Siento haber sido tan cobarde. Mi abuelo... Él me manipulaba, me hacía sentir culpable, me decía cosas horribles sobre ti que yo sabía que no eran ciertas, pero igual me las creía porque era mi abuelo y yo pensaba que él solo quería lo mejor para mí, pero no, él solo quería controlarme. Y ahora que ya no está, ahora me doy cuenta de todo, de lo mucho que te amaba, de lo estúpida que fui. ¿Crees que podamos intentarlo otra vez? Escuché cada palabra, sentí cada lágrima suya empapar mi camisa y por dentro algo se revolvió, porque ahí estaba la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Isabela me estaba pidiendo otra oportunidad. Isabela me estaba diciendo que me amaba, todo por lo que había hecho. Lo que hice estaba ahí, ofreciéndose de nuevo a mí, pero ¿saben qué sentí? Nada, absolutamente nada. Porque la Isabela que yo amaba ya no existía. Y el Marcos que ella había amado tampoco. Ambos habíamos cambiado yo más que ella. Mucho más a Isabela, le dije, apartándola suavemente. No podemos volver. Demasiadas cosas pasaron. Tú tomaste tu decisión en su momento y yo tomé la mía. Ahora debemos seguir adelante, por separado. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Ya no me amas?, preguntó. ¿Te amé? Respondí. Ah, pero ese amor murió. Igual que tu abuelo. No sé si captó el doble sentido de mis palabras. Probablemente no sé. Fue llorando. Yo me quedé ahí, sentado en esa banca del parque, viendo cómo se alejaban y no sentí nada. Eso fue hace 3 años. Desde entonces he vivido mi vida normal. Trabajo, salgo con amigos. He tenido un par de relaciones que no duraron mucho. Nadie sabe lo que hice. Nadie sospecha. A veces me encuentro con Isabela en algún lugar de la ciudad. Nos saludamos con educación, como dos extraños que alguna vez se conocieron. Ella se casó hace un año con un tipo de su mismo nivel social. Yo la felicité cuando me enteré, pero ahora, antes de que me pregunten si me arrepiento, permítanme que les deje algo claro. No. No me arrepiento. Don Arturo me quitó mi vida, mi felicidad, mi futuro. Él decidió ser mi enemigo sin que yo le hiciera nada más que amar a su nieta. Él decidió investigarme, desenterrar mi pasado, usarlo en mi contra, humillarme, destruirme. ¿Y por qué? Porque yo no era suficiente para su estándar de clase, para su maldito apellido, para su dinastía de millonarios. Él tomó mi vida entre sus manos y la aplastó como si fuera un insecto. Así que, díganme ustedes, ¿quién es el monstruo aquí? ¿Yo? Que me defendí de la única forma que pude. ¿O él, que usó su poder y su dinero para destruir a un joven que solo quería amar a su nieta? Ustedes deciden. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Les dije que esto era una confusión completa, que había piezas que todavía no encajaban, que había cosas que necesitaba contarles para que entendieran el panorama completo. Y ahora viene la parte que ustedes no esperan, la parte que va a cambiar todo lo que piensan de mí o tal vez lo confirme. Ya verán. Antes de seguir, quiero pedirles algo. Si están escuchando esto hasta ahora, si han llegado hasta este punto de mi historia, les agradecería que le den me gusta a este video. Sé que es raro pedirlo en medio de una historia como esta, pero ustedes no saben lo importante que es para mí que esto se escuche, que llegue a más personas, que mi verdad salga a la luz,
También les pido que se suscriban al canal, porque esto no es solo mi historia. Hay muchas historias como la mía, historias que necesitan ser contadas, verdades que necesitan ser dichas. Así que, por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Se los agradezco de corazón. Ahora sí, prepárense, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón ansé. Los prometo. 2 meses después de la muerte de don Arturo, cuando todo había vuelto aparentemente a la normalidad, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí. Marcos, dijo una voz femenina que no reconocí de inmediato. Sí, ¿quién habla?, pregunté. Soy Marta, a la enfermera de don Arturo. Necesito hablar contigo, es urgente. Se me heló la sangre. ¿Qué quería a la enfermera? ¿Sabía algo? ¿Me había descubierto? No sé de qué hablas, le dije, tratando de sonar tranquilo. Marcos, sé que fuiste tú, ansé, lo que hiciste. Pero no te preocupes, no voy a decir nada. Necesito que nos veamos. Te explicaré todo, Ann, por favor. Podía haberle colgado. Podía haber bloqueado el número y seguir con mi vida. Pero la curiosidad me ganó, Ann, y el miedo también. Necesitaba saber qué sabía ella. Así que acepté verla. Nos encontramos en un café alejado, en una zona donde nadie nos conocía. Cuando llegué, Marta ya estaba ahí. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso, rostro cansado, pero ojos inteligentes y penetrantes. Me senté frente a ella. Ninguno de los dos habló por unos segundos. Luego, ella rompió el silencio. Yo sé que mataste a don Arturo, dijo directamente, sin rodeos. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No sé de qué hablas, repetí, pero mi voz sonó falsa hasta para mí, Marcos. Por favor, no me insultes. Yo trabajé para esa familia durante 15 años. Conocía a don Arturo mejor que nadie. Conocía sus medicamentos, sus dosis, sus horarios. Y sé que la noche que murió, alguien entró a esa casa. Sé que alguien le dio una sobredosis de sedantes. Los médicos no lo investigaron, porque la familia no quiso, porque querían cerrar el tema rápido. Pero yo sí investigué, revisé las cámaras de seguridad. Hay un punto ciego en la parte trasera del jardín. Y casualmente, esa noche, alguien pasó por ahí. No, sí vi la cara, pero sé que fuiste tú, Ann, porque conozco tu historia con Isabela, porque vi cómo don Arturo te trataba, porque entiendo por qué lo hiciste. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Negaría, confesaría, me levantaría y saldría corriendo. Marta, continuó, no estoy aquí para chantajearte ni para entregarte a la policía. Estoy aquí porque necesito que sepas algo que cambiará todo lo que crees sobre don Arturo, sobre Isabella, sobre toda esa familia y sobre ti mismo. ¿De qué hablas?, pregunté finalmente. Marta sacó una carpeta de su bolso, la puso sobre la mesa. Ábrela, me dijo. Lujáis. Adentro había documentos médicos cartaos, escritaos a mano, fotografías viejas. Empecé a leerlo todo y con cada página, con cada línea, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Don Arturo no era el abuelo de Isabella, era su padre biológico. Isabela no lo sabía. Nadie en la familia lo sabía, excepto Marta y la madre de Isabella, Cecilia. Resulta que hacía muchos años, cuando Cecilia era joven, don Arturo abusó de ella en sí, a su propio padre. La violó y de esa violación nació Isabela. Cecilia nunca pudo denunciarlo. Don Arturo tenía demasiado poder, demasiado dinero, demasiadas conexiones. Amenazó a Cecilia con destruirla. Si decía algo, le dijo que nadie le creería, que todos pensarían que era una hija mentirosa buscando atención. Así que Cecilia cayó. Guardó el secreto durante años. Cuando conoció a Roberto, le contó la verdad. Roberto, en lugar de denunciar a don Arturo, aceptó criar a Isabella como si fuera suya. ¿Por qué? Por dinero, por conveniencia, porque don Arturo le ofreció hacerlo socio de sus negocios, a cambio de su silencio. Y ahí estaba yo leyendo todo esto, sintiendo que mi cerebro se estaba derritiendo. ¿Por qué me cuentas esto?,
Le pregunté a Marta con voz temblorosa. Porque necesitas saber que don Arturo no era solo un viejo clasista y despreciable, era un monstruo, un abusador, un violador. Y lo que tú le hiciste, yo creo que fue justicia, no la justicia legal, tal vez, pero justicia al fin, porque él nunca pagó por lo que le hizo a Cecilia. Nunca pagó por las vidas que destruyó hasta que tú llegaste. Me quedé en shock. No podía procesar todo. ¿Isabela sabe esto? Pregunté. No, y nunca lo sabrá. Cecilia me hizo prometer que jamás se lo diría. Y yo he cumplido, pero tú merecías saberlo. Porque cargaste con la culpa de matar a un anciano, cuando en realidad mataste a un depredador. Marta se levantó, dejó la carpeta sobre la mesa y antes de irse me dijo: ¡Ay! Hiciste lo correcto, Marcos, aunque no lo sepas, aunque nunca nadie te lo agradezca, hiciste lo correcto y se fue. Yo me quedé ahí con esa carpeta en las manos, con esa información quemándome por dentro y no sé si sentí alivio o más confusión, porque si bien era cierto que don Arturo era un monstruo, yo no lo sabía cuando lo maté. Yo no lo maté por lo que le hizo a Cecilia, lo maté por lo que me hizo a mí, por egoísmo, por venganza personal. Entonces, ¿eso me convertía en un justiciero o solo en un asesino con suerte? Durante días no pude dormir bien. Esa información me perseguía. Pensaba en Isabella, en cómo ella había crecido sin saber la verdad, en cómo había llorado la muerte de quien creía que era su abuelo, cuando en realidad era el hombre que había violado a su madre. Y me pregunté, ¿debía contarle? ¿Tenía el derecho de destruir su mundo así? ¿O era mejor dejarla en su ignorancia? Decidí no decirle nada. No era mi secreto para contar. Y además, ¿qué ganaría ella con saberlo? Solo más dolor. Así que guardé silencio. Como había guardado silencio sobre el asesinato. Como había guardado silencio sobre todo lo que sabía. Pero la vida tiene formas curiosas de darte sorpresas. De ponerte en situaciones que nunca imaginaste. Y eso fue exactamente lo que pasó un año después. Estaba en un supermercado comprando cosas para la semana. Cuando la vi en Isabela, estaba en el pasillo de los lácteos, mirando opciones de leche. Iba a voltearme, a irme por otro pasillo para evitarla. Cuando ella me vio, Marcos dijo con una sonrisa. Se acercó. Qué coincidencia verte aquí. Hablamos unos minutos de cosas triviales. Me contó que su matrimonio iba bien, que estaba feliz, que por fin había encontrado paz después de la muerte de su abuelo. Yo asentía, sonreía, decía las cosas correctas, y entonces de la nada ella dijo algo que me congeló a Nagade. ¿Sabes, Marcos? Hace unos meses descubrí algo sobre mi abuelo, algo que cambió toda mi perspectiva sobre él, sobre mi familia, sobre todo. ¿Qué descubriste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo decirlo aquí, es demasiado pesado. Pero si algún día quieres tomar un café, te lo cuento. Siento que eres la única persona que podría entenderlo, porque tú también sufriste por culpa de Elan. Acepté a no sé por qué. Tal vez porque necesitaba saber cuánto sabía. Tal vez porque una parte de mí todavía se preocupaba por ella. Nos vimos una semana después. Isabela lucía diferente, más madura, más cansada. Se veía como alguien que había descubierto verdades que preferirían no haber conocido. Nos sentamos en una cafetería tranquila. Ella pidió un té, yo un café negro. Y entonces empezó a hablar. Mi madre me contó todo hace 3 meses. Dijo sobre lo que mi abuelo le hizo, sobre quién es realmente mi padre, sobre por qué Roberto nunca me trató como una verdadera hija. Todo encajó, todas las piezas que no entendía de mi infancia, de repente tenían sentido. Las miradas raras de mi abuelo, la forma en que mi madre se ponía tensa cuando él estaba cerca, la forma en que Roberto siempre me mantuvo a distancia, todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo peor, Marcos, lo peor es que yo lloré su muerte. Lloré por un hombre que violó a mi madre, que me trajo a este mundo a través de la violencia, que arruinó la vida de mi madre y luego tuvo el descaro de controlar la mía. Lo lloré.
¿Puedes creer eso? Ah, no supe qué decir. Solo tomé su mano sobre la mesa. No es tu culpa, Isabela. Tú no sabías. Ella sintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé. Ah, pero igual me siento sucia. Me siento como si llevara su maldad en la sangre, como si fuera parte de mí y no pudiera quitármela. Tú no eres. Yo le dije firmemente, tú eres tú y eres buena. Siempre lo fuiste. Isabela me miró con gratitud y entonces dijo algo que me dejó sin aliento. A veces, Marcos, desearía que alguien lo hubiera matado antes, que alguien hubiera tenido el valor de quitarlo de este mundo antes de que siguiera haciendo daño. Porque siento que su muerte fue demasiado pacífica, demasiado fácil. Un simple ataque al corazón. Él merecía sufrir, merecía pagar de verdad. Ahí estaba, Isabela diciendo exactamente lo que yo había hecho. Sin saber que yo lo había hecho, era casi cómico. Casi, tal vez, el universo se encargó de él a su manera, dije cuidadosamente. Ella sonrió con tristeza. Tal vez, o tal vez hay justicia en que muriera solo, en su cama, sin nadie que lo amara realmente. Porque al final, eso es lo que era. Un Brace solo, un monstruo solo. Nos despedimos esa tarde con un abrazo. Isabela me agradeció por escucharla, por estar ahí aunque ya no fuéramos nada. Y yo me fui de ahí con un peso extraño en el pecho porque de alguna forma retorcida había hecho justicia sin saberlo. Había matado a un hombre que merecía morir. No por las razones correctas, pero el resultado era el mismo. ¿Eso me hacía mejor persona? No. ¿Me redimía? Tampoco. Pero me daba una perspectiva diferente. Me hacía cuestionar todas las intenciones, las actions, la moralidad, la justicia. ¿Es justicia cuando matas a alguien por venganza personal, aunque ese alguien resultara ser un monstruo? ¿O sigue siendo asesinato sin importar quién sea la víctima? Yo no tengo las respuestas. Solo tengo mi historia y mi verdad, y ahora ustedes la conocen también. Han pasado 3 años desde esa conversación con Isabela. No hemos vuelto a vernos desde entonces. Supe por redes sociales que tuvo un bebé. Uma Ning publicó una foto con un mensaje que decía rompiendo ciclos. Mi hija crecerá rodeada de amor verdadero. Me alegré por ella de verdad, porque si alguien merecía romper con el pasado y empezar de nuevo, era Isabela. Yo también he seguido adelante. Tengo un trabajo estable, una vida relativamente normal. Salgo con amigos, voy al gimnasio, veo series, hago las cosas que hace cualquier persona de mi edad. Nadie sospecha nada, nadie me mira diferente. Soy solo otro joven más tratando de sobrevivir en este mundo complicado. Pero a veces, en las noches, cuando estoy solo en mi departamento, pienso en don Arturo, pienso en esa noche, en sus ojos suplicantes, en su voz temblorosa, en el momento exacto en que dejó de respirar. Y me pregunto, ¿siento algo? ¿Remordimiento? ¿Culpa? ¿Satisfacción? Y la respuesta siempre es la misma: nada, siento nada. Es como si hubiera cerrado una puerta dentro de mí esa noche y nunca la hubiera vuelto a abrir. ¿Eso me convierte en un psicópata? Tal vez, o tal vez solo me convierte en alguien que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir emocionalmente, para no volverse loco, para seguir adelante. También pienso en Marta, la enfermera. Me pregunto si ella le contó a alguien más, si guardó mi secreto o si lo usó de alguna forma. Nunca volví a saber de ella. Nunca intenté buscarla. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Y pienso en Esteban, el jardinero. Él también sabe que entré a la mansión esa noche, pero él no sabe lo que hice, o al menos eso creo. Un año después de la muerte de don Arturo, Esteban murió en un accidente de tránsito. Iba borracho, se estrelló contra un poste. Parte de mí sintió alivio cuando me enteré. Una pieza menos del rompecabezas que alguien pudiera juntar. Suena frío, lo sé, pero es la verdad. La verdad de esa palabra tan complicada, porque ¿qué es la verdad? ¿Es lo que realmente pasó o es lo que cada persona percibe que pasó? Porque para la familia de Isabela,
La verdad es que don Arturo murió de un ataque al corazón natural. Para Isabela, la verdad es que su abuelo era un monstruo que merecía morir. Para Marta, la verdad es que yo hice justicia. Para mí, la verdad es que maté a un hombre y no siento remordimiento. Todas son verdades, todas coexisten. ¿Cuál es la correcta? Hace unos meses empecé una relación con alguien. Se llama Andrean, es maestra de primaria, tiene 28 años. Es dulce, paciente, buena persona. Nos conocimos en una aplicación de citas, llevamos 5 meses juntos. Ella no sabe nada de mi pasado con Isabela, no sabe nada de don Arturo, no sabe nada de lo que hice y nunca lo sabrá, porque esa parte de mí está enterrada muerta como don Arturo. Andrea me preguntó hace poco si creo en el karma. Le dije que no estaba seguro. Ella me dijo, yo sí creo. Creo que las personas malas reciben su castigo tarde o temprano. Y las personas buenas son recompensadas. Sonreían. No dije nada. Porque, pues, ¿qué podía decir? Que yo maté a alguien y mi recompensa fue seguir viviendo libre. Que don Arturo violó a su propia hija. Y su castigo fue morir a los 82 años, rodeado de lujos, después de una vida entera de poder. ¿Dónde está el karma en eso? ¿No? El karma no existe. Solo existen las acciones y las consecuencias. Y las consecuencias son impredecibles. A veces los malos ganan, a veces los buenos pierden, y a veces personas como yo, que están en algún punto intermedio, simplemente sobreviven. Pero hay algo que sí he aprendido de todo esto. Algo que me ha quedado grabado, y es que cada persona lleva sus propios demonios. Cada persona tiene secretos que nunca contará. Cada persona ha hecho cosas de las que no está orgullosa. La diferencia es que algunos las ocultan mejor que otros. Y algunos, como yo, deciden contarlas, aunque sea de forma anónima, aunque sea solo para quitarse ese peso de encima. Porque sí, a pesar de que digo que no siento remordimiento, a veces me despierto en la madrugada con el corazón acelerado. A veces sueño con esa noche. A veces veo el rostro de don Arturo en extraños en la calle. Me pregunto, ¿cuándo me va a alcanzar? ¿Cuándo voy a pagar por lo que hice? Porque tal vez el karma no existe. Pero la paranoia, sí, y la mía me susurra al oído todos los días. Algún día alguien va a descubrirte. Algún día todo se va a derrumbar. Pero hasta ahora ese día no ha llegado. Y mientras no llegue, yo sigo adelante. Sigo viviendo, sigo fingiendo ser normal, sigo siendo el novio atento de Andrea, el amigo confiable, el empleado responsable, el joven promedio que nunca ha roto una ley importante en su vida, excepto esa vez que sí lo hice, esa vez que crucé la línea, esa vez que decidí que mi dolor valía más que la vida de otro. Y ustedes saben qué es lo más retorcido de todo esto. Que si pudiera volver atrás, si tuviera la oportunidad de cambiar lo que hice, no lo haría. Porque esa noche, por primera vez en meses, sentí poder. Sentí controlan. Sentí que yo era quien decidía, no don Arturo, con su dinero y sus conexiones. No, Isabela, con su indecisión en yo, solo yo. Y ese sentimiento, ese poder, es adictivo, es peligroso, porque una vez que lo pruebas, una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Ya no eres la misma persona, te conviertes en alguien capaz de cualquier cosa. Y eso me asusta. Me asusta porque no sé hasta dónde podría llegar si alguien volviera a quitarme algo importante. Me asusta porque descubrí que dentro de mí hay un monstruo y ese monstruo está dormido, pero no está muerto. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? ¿Por qué decidí hacer este video y confesar algo que podría meterme en prisión de por vida si alguien lo investigara seriamente? Porque necesito que alguien sepa la verdad, porque guardar este secreto durante 3 años ha sido agotador, porque tal vez, solo tal vez, contar mi historia me ayude a procesarla, a entenderla, a aceptar lo que soy, o tal vez simplemente quiero ver las reacciones, quiero saber qué piensan ustedes.
Quiero ver si me llaman héroe o villano. ¿Sí me entienden? ¿O me condenan? Si creen que hice lo correcto o si creen que soy un monstruo porque honestamente yo ya no sé qué soy. Les voy a contar algo más. Algo que no le he contado a nadie. Hace 2 meses recibí una carta en mi buzón. No tenía remitente. Adentro había una sola frase escrita a mano Ann. Yo sé lo que hiciste. Nada más. Tan solo eso al principio pensé que era una broma, que alguien había escrito eso al azar. Pero luego empecé a recibir más cartas, una cada 2 semanas. Todas con el mismo mensaje. Yo sé lo que hiciste. No sé quién las envía, no sé qué quieren. No sé si es alguien que realmente sabe o solo alguien jugando conmigo, pero cada vez que abro mi buzón y veo otro sobre sin remitente, siento que se me aprieta el pecho. Siento que el tiempo se me está acabando. Siento que pronto, muy pronto, alguien va a tocar mi puerta. Y no va a ser el repartidor de paquetes. Va a ser la policía. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que una parte de mí casi lo desea. Casi desea que me atrapen. Porque vivir con este secreto, vivir fingiendo ser alguien que no soy, vivir mirando por encima del hombro todo el tiempo, es agotador. Es una prisión en sí misma. Tal vez la prisión real sería más fácil. Al menos ahí no tendría que fingir. Al menos ahí podría ser quien realmente soy, un asesino. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, aquí estoy, contándoles mi historia, dejando que ustedes me juzguen, dejando que ustedes decidan si lo que hice estuvo bien o mal, si don Arturo merecía morir, si yo merecía vivir libre, si Isabela merece saber la verdad completa, incluyendo mi parte en todo esto. Porque al final, la verdad es esto, yo maté a un hombre no en defensa propia. No por accidente lo maté porque porque me quitó lo que yo amaba y yo decidí quitarle su vida. Y ahora camino libre. Trabajo, río, amo, vivo como si nada hubiera pasado. Como si esa noche nunca hubiera existido. Como si las manos que escriben esto, las mismas manos que están siendo escuchadas por ustedes ahora mismo, no fueran las mismas manos que apretaron la cinta adhesiva alrededor de las muñecas de un anciano. Las mismas manos que sostuvieron una navaja, las mismas manos que observaron cómo la vida se escapaba de unos ojos que me habían mirado con desprecio tantas veces. Me arrepiento. No en Yaceus Daige y lo mantengo. No me arrepiento porque don Arturo era un monstruo, porque se lo merecía, porque alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien fui yo. Me convierte eso en un héroe. No, en Ross, héroes no existen. Solo existen personas que hacen lo que creen que tienen que hacer y luego viven con las consecuencias. Y yo estoy viviendo con las mías. Ustedes solo ven la superficie. Un joven normal, una vida normal, pero por dentro llevo una tormenta que nunca se calma. Llevo una oscuridad que nunca se va. Llevo el peso de saber que crucé una línea que la mayoría de las personas nunca cruzan, y que si volviera a encontrarme en la misma situación, probablemente lo haría de nuevo, porque esa es mi verdad, fea, cruda, perturbadora, pero mía, completamente mía. Y ahora también es de ustedes, porque al escuchar esta historia, ustedes se convierten en cómplices, en testigos, en jurado. Ustedes ahora saben lo que yo hice, y tienen que decidir qué hacer con esa información. ¿Van a condenarme? ¿Van a entenderme? ¿Van a intentar descubrir quién soy y entregarme a las autoridades? ¿O van a quedarse callados? ¿Cómo yo me he quedado callado todos estos años? Cada uno de ustedes llevará ahora una parte de mi secreto. Y eso, de alguna forma retorcida, me hace sentir menos solo. Porque durante 3 años he cargado esto solo. He vivido con esto solo. He dormido con esto solo. Y ahora finalmente alguien más lo sabe. Muchos alguien más lo saben. Y no me siento peor. Me siento liberado. Como si hubiera exorcizado un demonio. Como si al ponerlo en palabras, al dejarlo salir, hubiera perdido parte de su poder sobre mí. O tal vez es lo contrario. Tal vez, ahora que lo he dicho en voz alta,
ahora que lo he confesado, el demonio se ha vuelto más real al más tangible, más peligroso. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Supongo que en algún momento, tal vez mañana, tal vez en 10 años, descubriré las verdaderas consecuencias de haberles contado esto. Pero por ahora, en este momento, mientras grabo estas palabras, mientras las pongo allá afuera para que ustedes las escuchen, me siento en paz, una paz extraña, sí, en una paz manchada de sangre, pero paz al fin. Así que, gracias por escuchar. Gracias por no juzgarme todavía. O tal vez sí me están juzgando. No lo sé. Pero gracias igual. Porque necesitaba esto. Necesitaba sacar esta historia de dentro de mí. Necesitaba que alguien supiera que don Arturo no murió de un simple ataque al corazón. Que su muerte no fue natural. Que hubo alguien, un joven de 23 años, destrozado por el rechazo y la humillación, que decidió tomar justicia en sus propias manos. Y ese joven soy yo, y no me arrepiento. Y seguiré sin arrepentirme, porque cuando cierro los ojos, cuando recuerdo esa noche, no veo a una víctima inocente, veo a un depredador que pagó por sus crímenes. Tal vez no los crímenes por los que yo lo castigué, pero crímenes al fin, y de alguna forma el universo usó mi dolor, mi rabia, mi sed de venganza, para hacer lo que el sistema legal nunca hizo, andarle a don Arturo lo que merecía. ¿Tengo razón? ¿Estoy delirando? ¿Estoy justificando lo injustificable? Probablemente, pero es mi verdad. Y ahora también es la verdad de ustedes. Así que guárdenla, proclámala, condénenla, entiéndala, hagan lo que quieran con ella. Pero sepan esto, soy libre, soy culpable, y no me arrepiento. Y eso, amigos míos, es todo lo que importa.